Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy quería mostrarles un artículo que se ha escrito este año de una publicación que se llama Bloomberg City Lab, pero realmente la empresa madre es Bloomberg, acerca de Tartaria. Ese es un artículo que se escribió con el fin de mofar los que estamos obviamente investigando en este tema, el cual es muy amplio y quizá sea una buena oportunidad para aquellos que son nuevos en el tema, sepan más o menos de qué hablamos cuando decimos Tartaria, o por lo menos nuestra manera de tratar el tema. Este es un tema que se ha ido por diferentes ramas, digamos, y nunca pensé personalmente que fuera visto como otra conspiración, pero parece que ya es oficial y esta publicación Bloomberg lo habla. Acá está el título, hicimos nuestra propia traducción, de hecho leímos el texto que es bastante extenso y le dimos una buena revisada para poder leérselos a ustedes. Esta publicación Bloomberg, voy a darles una pequeña referencia, es una compañía de noticias o publicaciones, digamos, de ese señor Bloomberg. No sé si ustedes lo han visto en foto, pero es este señor de acá. Este señor Bloomberg, de hecho, fue precandidato del Partido Demócrata. Él es el que financia toda esta publicación. Y entre todas las cosas que tiene Bloomberg, obviamente pues tiene activos en la bolsa. El asunto es que es toda una operación de información, publicaciones, bolsa, y tiene por acá la parte de City Lab, que es lo que estamos leyendo en este momento. Bloomberg City Lab dice por acá que más o menos en 2019 todo lo que es el Bloomberg Media lo compra, que al parecer era una publicación para hablar de innovaciones arquitectónicas, el futuro de las ciudades, y es este departamento el que se encarga de desacreditar todo lo que hablamos en Tartaria. Por el tamaño del artículo haremos parte 1 y luego haremos parte 2. Ya como vayamos leyendo, comentaremos en algunos puntos que nos parecen muy interesantes y muy importantes de aclarar. Dice: dentro del Imperio Tartariano, el canon de la arquitectura. En los videos de YouTube y los foros de Reddit, los partidarios de una extraña teoría de la conspiración argumentan que todo lo que sabe sobre la historia de la arquitectura está mal. Zach Mortis es el autor del artículo y dice: en 1908 el arquitecto Ernest Flagg completó el edificio Singer en el Bajo Manhattan, un espectáculo de bellas artes hecho para la compañía de máquinas de coser Singer. Desde una amplia base se elevó una esbelta torre de 27 pisos, coronada por un techo tipo bujardilla y una delicada aguja de linterna. Cada centímetro goteaba con suntuosos detalles por dentro y por fuera: techos abovedados, columnas de mármol, con molduras de bronce, parteluces con estrías en espiral. Se decía que el vestíbulo tenía un resplandor celestial. Se escribió un libro sobre su construcción. Durante un año fue el edificio más alto del mundo, con 612 pies, y un hito celebrado durante décadas después de esto. Pero no por mucho más tiempo. A pesar de su gran altura, la torre delgada como un lápiz carecía de espacio para oficinas. En la década de 1960, la empresa vendió su ornamentada sede. La demolición se llevó a cabo en 1967. Es el edificio más alto que jamás se demolió pacíficamente. En cualquier caso, es una historia fantástica, una vez que fue el edificio más alto del mundo y un icono en Nueva York, derribado en solo un puñado de décadas. Para algunos es demasiado fantástico para creerlo, o quizás no lo suficientemente fantástico. Un grupo dedicado de youtubers y publicadores de Reddit ven el Singer Building y un sinnúmero de otras bellezas premodernas, descartadas y monumentos de bellas artes existentes como artefactos de una civilización mundial llamada Imperio Tartariano, que de alguna manera fue borrada de los libros de historia. Los partidarios de esta teoría creen que estos edificios son las claves de un pasado oculto clandestinamente por actores malévolos. Y haremos la primera pausa ahí, porque podemos ver ahí ya el sentido un poco de mofa de este grupo de youtubers. Creo que sí están exagerando en el sentido de que están usando la versión de una persona como para dar la imagen de que es de burla, pero acá no están hablando de una civilización mundial llamada Imperio Tartariano. Personalmente en el canal sabemos que el término se usa como Tartaria, pero sabemos que también pudo haber sido una civilización diferente, y es lo que estamos tratando de averiguar y indagar en cada video que presentamos. Para ejemplificar esto que les estoy contando, hay una herramienta de Google que se llama el Google Ngram Viewer. Dice por acá que es un buscador en línea que muestra un gráfico de la frecuencia de cualquier grupo de búsquedas
con formato de texto delimitado por comas, utilizando el conteo anual de N-grams encontrado en recursos impresos entre el año 1500 y el 2018. Básicamente, que Google tiene en una base de datos muchos libros que fueron escritos a partir de 1500 de una manera digital, donde ellos obviamente afirman que una palabra de búsqueda nos va a decir cómo se repitió esa palabra por año desde hace unos 500 años. Es difícil creerlo, pero bueno, vamos a usarla para ejemplificarlo y para que ustedes tengan una idea y que también ustedes, si gustan, hacen búsquedas de otras palabras. Pero por ejemplo, dice por acá que la palabra Tartary en inglés se ha usado desde 1500 en esta manera de trend que llaman, ¿no? Por ejemplo, empezó a usarse muy bajamente por ahí de 1500, subió su repetición de términos hasta llegar, por ejemplo, entre 1750 y 1800 a usarse bastante en los libros, ¿no? Luego, la de español es interesante porque en español Tartaria vemos que se usa mucho en 1500 y luego se va reduciendo hasta ya no usarse más. Luego hicimos la traducción al ruso y vemos que el ruso es interesante, no se menciona para nada. Hay una pequeña mención por aquí, 1850. Luego, en los últimos 50 años, se exponenció enormemente y volvió a bajar. Entonces es una palabra que se ha usado, y cuando nos vamos al reportaje que le hacen a esto de Tartaria, que de alguna manera fue borrada de los libros de historia, pues yo creo que sí fue borrada de la historia. Vean en español, ahí se da el caso de que ya no se menciona más. En inglés, de acá, de 1800 va bajando y parece que se está borrando de los libros, ¿no? Y el de Rusia sería como la única excepción, pero vemos que hay un punto acá arriba en el 2005 y después baja y ya no se menciona más. Entonces, por lo que nos da Google, que sería una herramienta oficial, sí ha sido borrada de los libros de historia. Ellos están usando la mofa en este caso. Nos están hablando de los edificios, que obviamente es algo que se comenta mucho acá en estas investigaciones de Tartaria. Seguimos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Con qué posible fin? Como en muchas otras teorías de la conspiración de más alto perfil, esta fantasía barroca no ofrece mucho en cuanto a consideraciones prácticas, lógica o evidencia, pero se basa en algunas ansiedades reales, apuntando hacia los cambios producidos por el mundo moderno en general y la arquitectura moderna específicamente, y rechazando ambos. Tartaria aumenta. El contenido de temática tartariana se produce para videos de YouTube que se seleccionan en Reddit. El subtema en Reddit Tartarian Architecture, que comenzó en diciembre de 2018, tiene 3.300 miembros, aunque no todos los que publican y comentan parecen ser un verdadero creyente. Un subtema más grande y más general que apareció casi al mismo tiempo, R Tartaria, tiene 8.700 miembros. A medida que avanzan las teorías de la conspiración, Tartaria permanece oscura. El usuario de Twitter, Cinema Shoebox, llamó la atención de muchas personas el año pasado con este hilo, y el escritor que desacredita la pseudociencia, Brian Dunning, dedicó recientemente un episodio de su podcast, Skeptoid, a la teoría de Tartaria, que parece haber surgido por primera vez en 2016 y 2017. Entonces vemos que el artículo busca, cuándo fue que empezó más o menos, y nos están dando una fecha de 2016, 2017. Luego, el artículo nos comenta algo muy interesante. La historia de Tartaria no está directamente relacionada con la camarilla, no lo leeremos, pero aquí lo pueden ustedes leer, que lo quieren asociar a esta otra narrativa de conspiraciones que muchos de nosotros estamos muy conscientes. La teoría de la conspiración infundada que se estalló contra el mundo real en 2020. Quiero hacer una pausa ahí porque yo escuché de todo esto desde el 2016 en las elecciones entre Trump y Hillary. O sea, no es nada nuevo. Que se haya aumentado para el 2020 puede ser, pero usan pues términos y datos como para recordarle a la gente que sucedió hace poco. Seguimos. Pero comparte algo de lo que Peter Ditto, psicólogo social de la Universidad de California, Irvine, que se especializa en teorías de la conspiración. Hay un psicólogo que se encarga en estudiar teorías de conspiración y dice, llama a la calidad de cafetería de QAnon. No hay una narrativa general o eventos de interpretación de una sola voz de autor, es solo una fuente de especulaciones extravagantes. Los adherentes pueden elegir los elementos a los que quieren inscribirse. Y haré una pausa porque es bastante irónico que nos hablen así, porque en otras teorías de conspiración siempre buscan a los referentes, a los temas básicos que la teoría de conspiración presenta, pero en este caso, de hecho, elude como al pensamiento crítico. Dice acá que los adherentes pueden elegir los elementos a los que quieren inscribirse. O sea, cada persona puede proponer una teoría o puede proponer una conjetura. De ahí que ellos no pueden o no tienen la capacidad de ver que esto es más como un pensamiento crítico, varias mentes trabajando o varias mentes proponiendo diferentes preguntas que llevan a otras preguntas
y eso va de alguna manera desafiando la narrativa oficial. Dice por acá: la premisa general de una historia alternativa, un vasto imperio tartariano, tecnológicamente avanzado, que emana del centro norte de Asia o sus alrededores, influyó o construyó vastas ciudades e infraestructura en todo el mundo. Tartary o Tartaria, aunque nunca fue un imperio coherente, fue de hecho un término general para el centro norte de Asia, ya sea a través de un cataclismo repentino o un declive antagónico constante, y quizás, tan recientemente como hace 100 años, Tartaria cayó. Sus grandes edificios fueron enterrados y su historia borrada. Después de este gran reinicio, en inglés se usan reset, los pocos ejemplos supervivientes de la arquitectura tartariana se reformularon falsamente como obra de constructores contemporáneos que nunca podrían haber ejecutado edificios de tanta gracia y belleza y haberlos sometido a torpes alteraciones. Igual, mencionan todo esto como poniendo en una forma negativa que está mal cuestionar la historia, incluso proponer que ha sido cambiada no hace mucho tiempo atrás. Creo que era una civilización mundial, dice Joachim Skar, un noruego de 26 años que dirige el canal de YouTube The Tartarian Meltdown. Todo se basó en la unidad, la paz, el amor y la armonía que no vemos en la sociedad actual. Este youtuber habla de una civilización mundial y también de una manera positiva de verla, lo cual me parece una conjetura muy válida, sabiendo que cada vez el mundo de repente se va corrompiendo más y pues hay más agendas que nos quieren hacer dividir y dividir y dividir. También hay un architradicionalismo presente en la teoría. A veces se dice que los edificios premodernos que veneramos tienen más de 1000 años. Las mismas personas que construyeron el Capitolio en Washington construyeron las pirámides en Egipto, dice Skar. Bueno, eso es otro tipo de conjetura. Quizá yo no conozco mucho ni tampoco esté tan de acuerdo en lo que dice, pero es una conjetura. Igual no desarrollan más de lo que dice este señor, pero es bastante oportuno mencionar la exageración en su artículo. Conectado a su estudio de grabación, Skar, que trabaja como plomero, no es arquitecto ni historiador, pero tiene fuertes opiniones sobre ambas disciplinas. Tenemos dos tipos de arquitectura muy diferentes, dice. Existe una arquitectura moderna con el nombre de brutalismo, que él describe como cajas cuadradas de hormigón, que están diseñadas para producirse de forma muy rápida, muy barata y muy eficaz. Y luego está la arquitectura tartariana, una etiqueta que se aplica a todo lo que sea particularmente ornamentado y premoderno, que abarca muchos estilos occidentales, clásico, bellas artes, segundo imperio. El término también se usa a veces para algunas estructuras no occidentales, como el Taj Mahal, estructuras que parecen dislocadas geográfica o culturalmente, como los edificios comerciales Beaux Arts en el distrito Bund de Shanghái. Son particularmente atractivos para esta teoría, al igual que aquellos que son impresionantemente masivos, como las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China, construida, dice la teoría, por tartarios para mantener alejados a los chinos. Pongan atención que dice la teoría como si fuera una sola. Atrás me estabas hablando que hay como diferentes pensamientos críticos, pero acá sí es una sola teoría. Yo personalmente no sé ni puedo basarme en afirmar que la muralla china fue construida para mantener alejados a los chinos. No he averiguado mucho, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso les conviene decir que es toda una teoría, que incluye a todos. En cualquier lugar donde se perciba una brecha entre la artesanía refinada de un edificio antiguo y la tecnología primitiva de la gente de la era de los caballos y los carruajes que lo construye, aparece un espacio para la especulación tartariana. Haremos una pausa ahí también. Creo que es una pregunta muy válida. Si la historia oficial nos dice que personas en caballos y en carruajes, con herramientas muy limitadas, fueron los que construyeron edificaciones enormes, no tiene mucho sentido que hayan podido levantar y edificar tales construcciones. Las ciudades estadounidenses del siglo XIX a menudo son ricas en apropiación tartariana, especialmente los asentamientos tempranos del oeste, cuando las grandes estructuras públicas parecían emerger de la naturaleza, rodeadas de chozas de madera y calles embarradas. Los edificios del Capitolio estatal y los ayuntamientos se identifican con frecuencia como palacios de la antigua Tartaria, en lugar de edificios municipales de la Edad Dorada. Estas fotos del Capitolio del estado de Iowa, en Des Moines, resaltan el contraste que señalan los teóricos tartarianos. Acá en el canal hemos hablado mucho de la Edad Dorada también, que hay muchas edificaciones que al parecer fueron tomadas y no construidas. Ahí dejaré el link para los interesados. El medio tartariano es un medio intensamente visual, ocupado con riffs en fotos y mapas, detectando inconsistencias aparentes y haciendo conjeturas únicas en lugar de entretejer líneas de tiempo completas.
Hacemos una pausa ahí porque ustedes saben que acá en el canal, de hecho, tomamos la línea oficial de la historia, marcamos lo que se nos dice y después, en base a eso, entonces podemos hacer conjeturas de quizá cosas que se agregaron o se quitaron, pero acá están diciendo que los que estamos metidos en ese tipo de investigación no nos importa la línea del tiempo, y por lo menos acá en el canal podemos atestiguar que hacemos eso. De lo que nos da la historia oficial, después podemos meternos entre líneas y ver qué se nos ocultó, qué se agregó. La teoría es notablemente liviana en el razonamiento del por qué y cómo se llevó a cabo el mayor encubrimiento de la historia, pero ofrece algunas opciones sobre cómo se borró Tartaria y se propagó el gran reinicio o reset. Muchos dicen que una inundación de barro apocalíptica sepultó sus grandes edificios. Algunos sugieren el uso de armamento de alta tecnología para eliminar tácticamente la infraestructura de Tartaria. Un tema constante es que la guerra es un pretexto que se usa a menudo para borrar los rastros sobrevivientes de la civilización tartariana, y las dos guerras mundiales del siglo XX terminaron el trabajo que pudo haber comenzado con la invasión de Rusia por parte de Napoleón. Dejaremos el artículo hasta acá, pero sí queremos resaltar lo de la guerra y lo de las guerras mundiales del siglo XX, de las cuales tenemos planeado hablar en el canal también, porque hay cosas que no cierran, se cuentan de cierta manera y después hay inconsistencias como todo. Acá se nos hizo muy curioso que haya mencionado eso porque no cierra, y lo más importante es que como es tan reciente, es lo más reciente en historia que podemos irnos, que fue como de gran importancia, podemos quizá encontrar más inconsistencias y quizá llegar a realmente cuál fue la agenda de los controladores. Así es que dejaremos el video por acá. Sé que hablamos de muchas cosas muy importantes. Acá se criticó que las personas que analizan las estructuras quizá no saben de construcción, por ejemplo, y yo pues he conocido personas que saben del tema de construcción, trabajan en construcción y se han metido en la investigación también de Tartaria y concuerdan que hay encubrimiento, que esto no fue de esta civilización, eso tuvo que haber sido de antes, algo tuvo que haber pasado. Es difícil proponer algo exactamente como pasó, porque la misma historia, los que la escriben, son muy astutos en poner solamente lo que les conviene. De ahí que es muy normal que hayan varias mentes, varias teorías, la colección de ideas, para poder llegar aunque sea a segmentos de verdad. Así es que dejaremos el video por acá. Cualquier comentario que le agregue a esta conversación, a este artículo, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo. Nos vemos en la segunda parte o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.